Hola, buenas tardes. Feliz sábado. Otro comienzo de un programa más de Conectados con Salud. Este sábado tenemos un programa especial. Tenemos a una invitada especial desde la provincia de Chaco, la doctora Adriana Perroni. Ella es médica intensivista, soporte nutricional y es una de las personas que actúa en el Centro Adventista de Prevención y Recuperación de Adicciones. Bienvenida, Adriana, es un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Bueno, para mí un placer estar. Gracias por aceptar la invitación a Conectado de Salud. Sabemos que es médica intensivista, está trabajando en el Hospital Ferrando, el Central de Chaco. Sí, médica de planta del Hospital Ferrando. Bien. Así es. Alguna vez fui médica de emergencia, pero bueno, ahora solo en terapia. Perfecto. Bueno, hoy nos va a tocar charlar sobre un tema muy lindo para la parte médica, sí, para hablar, para darle esperanza también. Bueno, el tiempo es suyo. Luego, si nos da un tiempito, vamos a hacerle algunas preguntas y todo suyo el tiempo. Bueno, yo les cuento que lo que a mí me motiva a hacer a comenzar a trabajar en adicciones fue ver que llegó un momento que en la terapia intensiva yo tenía más pacientes con incidentes de tránsito secundarios a manejar bajo efecto de algo, de alguna sustancia psicoactiva, que las pacientes que estaban enfermos por otra causa. Nosotros a veces más del 60% eran muchos jóvenes, no había gente mayor, y si eran víctimas de alguien que manejaba bajo consumo. Pero además, porque siempre nos atraviesa la adicción a todos, el hecho de que también me atravesó en un ambiente muy cercano y familiar, con un yerno que se suicida bajo el efecto del consumo, y es entonces que yo le hago un compromiso con Dios que no voy a callarme más, y voy a tratar de explicar que de esto hay salida. Quien me guía en todo esto fue el doctor Pedro Tabuenca, del Sanatorio Dentista del Plata. Él fue el que me enseñó. Yo después que leo un libro de él que se llama Salvados para Servir, comienzo a investigar y me acerco a él en el sanatorio, y un domingo en el hall del sanatorio él me enseña cómo abordar este tema. Y de él, que es cirujano, médico misionero,
y gran cristiano. De él aprendí lo que ahora voy a tratar de compartir con ustedes. Otras son ahí capacitaciones que uno hace, pero el fundamento es este. Que fue lo que hizo que pudiéramos comenzar con acá. Pero tengo un segundo porque... Ahí está. Para nosotros, ¿qué es salud? De acuerdo a la definición de OMS, es un estado completo de bienestar físico, mental, social y yo hasta diría que espiritual también. Porque ahora la medicina le está dando mucho auge a lo que es el estado espiritual de la persona y no solamente el no estar enfermo. Uno se pregunta por qué se inicia la adicción. Bueno, es un deseo de sentirse mejor rápidamente, tratar de elevar la autoestima, ampliar la conciencia y poder ser una nueva persona, llenar un vacío interior, por curiosidad, por la presión social de amigos, querer revelarse. Por eso hay etapas de la vida que son más proclives a uno iniciarse en adicciones, y además la disponibilidad de un entorno próximo donde hoy, por diferentes causas, se está tratando de legalizar un veneno. Muchas veces la ansiedad que tenemos los seres humanos nos lleva a buscar la calma donde no la hay. En lugar de el ser humano poder ver una salida valedera, busca en el consumo calmar su ansiedad. Siempre que se inicia un consumo hay no es la sustancia la que actúa, sino la situación y la situación emocional y espiritual de la persona. Siempre hay una cuestión interna que lleva a alguien que consume y a eso hay que apuntar. Esta ansiedad lleva al consumo, hace que aparezca una calma efímera, pero después vuelve la ansiedad multiplicada por la culpa de haber consumido. Y además, nunca la sensación del primer consumo se va a repetir. Entonces, eso lleva a que la ansiedad sea creciente. No se encuentra dentro de la persona fuera de consumo, sabe que dentro del consumo no encuentra nada, pero no puede salir sola. El doctor Tabuenca me había explicado ese día, allá en el Sanatorio Adventista del Plata, me había aconsejado, me había mostrado la adicción como un árbol con 3 raíces y que como todo árbol tiene sus frutos, o la mayoría de los árboles. Bueno, este es un árbol frutal, es un árbol que da frutos, pero no son buenos frutos. Esos frutos son la demencia, cualquier otra afección, causas psicológicas, de patologías emocionales, la delincuencia, la cárcel, el suicidio, muertes violentas, enfermedades orgánicas, los incidentes de tránsito, los incidentes domésticos, la ruptura familiar, la violencia dentro de la familia, la deshonestidad, una indiferencia afectiva, porque yo sé que consumo y mientras estoy en consumo no me importa quién sufre. Muchas veces lastimo económicamente y físicamente, emocionalmente a las personas que más quiero. Una destrucción del entorno familiar que lleva muchas veces el consumo a la pérdida de trabajo y incluso a la destrucción económica, sea cual fuere la causa, la sustancia o la conducta que nosotros estamos consumiendo. De estas 3 raíces tenemos una raíz social, una química y una neurológica.
a veces porque se inicia la adicción y por la raíz social, la presión social. Hoy tenemos como normalizado un montón de conductas que no son saludables. Y yo lo hablo desde el punto de vista médico, ya a lo largo de la charla les voy a mostrar, hay consecuencias orgánicas, físicas, pero que la presión social que da por sentado que está todo bien y que el que no toma, el que no fuma, el que no consume, y el que no consume sexo promiscuo, no está de moda. Entonces esa presión social de los pares y en los chicos la necesidad de ser aceptado dentro de sus iguales, con más razón los adolescentes, a veces los adultos necesitar, a veces con una historia de algún conflicto previo, una baja autoestima, ellos necesitan ingresar a algún cargo de trabajo que consideran que va a ser beneficioso para ellos y entonces cambian conductas, aún gente adulta. No se ve con tanta regularidad, pero nadie está exento. Por otro lado, eso continúa con una raíz química en la que aparece la dependencia orgánica, la tolerancia, y bueno, y las respuestas como la abstinencia, en caso de no tener la sustancia, si fuera una sustancia, o la conducta. La raíz neurológica, que es la que explica, la raíz neurológica o espiritual, porque los sentimientos no están en el corazón, están en el cerebro, es la que explica las recaídas. Como la sustancia o la conducta adictiva calma nuestra ansiedad y es lo que en un momento determinado el paciente ve como la única salida a sus conflictos. Mucha gente que ha dejado la adicción, si no soluciona esta raíz neurológica, esta raíz espiritual, tiene recaídas en el primer problema que se le presenta, porque ve como única salida el consumo, porque no tiene herramientas para enfrentar los problemas. La presión social, podemos con información científica, haciendo prevenciones, hablando en los colegios, hablando con nuestros hijos, haciendo esto de difundir delante de ustedes cuáles son las situaciones que llevan, y que no todo es como se presenta en una sociedad de consumo, donde valemos por lo que tenemos y no por lo que somos, para la sociedad, no para alguien, no para Dios, no para quienes tienen a Dios en su corazón. La gente vale porque son seres humanos y no por lo que tienen, pero bueno, la sociedad nos lleva a eso en general. Una raíz química que debe ser tratada, que es la dependencia orgánica, debe ser tratada con desintoxicación y con psicoterapia. La ciencia fue puesta en el mundo por Dios. Lamentablemente uno debe saber a qué terapeuta recurre, que hoy hay una tendencia a disminuir el consumo. Yo les voy a explicar después por qué disminuir el consumo no sirve. Sirve la abstinencia. No consumir menos y consumir en tu casa para no tener consumos problemáticos. No consumas, porque eso tiene repercusión orgánica y porque mientras permanezcas en consumo te va a ser muy difícil no consumir, porque hay dependencia. Entonces buscar igual ayuda psicológica, pero no dejarse engañar y estar atento cuál es la vertiente que lleva a ese terapeuta. Y buscar ayuda médica porque hay enfermedades de nuestro cuerpo orgánico, como insuficiencia cardíaca, enfermedades del hígado, que son consecuencias del consumo. Respecto a la raíz neurológica, ¿cómo nosotros combatimos la raíz neurológica de ese árbol tan terrible? Reeducación espiritual. Aprendiendo que hay un Dios en los cielos, que cuando estamos en angustia podemos
recurrir a él. Eso nosotros dentro del grupo tenemos la biblioterapia, o sea, un versículo bíblico, transcribirlo de puño y letra una vez por día sin intentar memorizarlo, solo escribirlo. Esa es la forma en que nosotros desde el grupo CAPRA tratamos la raíz neurológica. Que si no, el día que algo nos pasa, ya no consumíamos, y el día que algo nos pasa, vamos a volver a consumir porque no lo tenemos en cuenta a Dios que está esperando que vayamos. La presión social tiene que ver con el grupo moderno, y a los chicos hay que enseñarles que ser diferente no tiene por qué afectarlos, y que ellos no tienen que ceder ante esa presión social, fundamentalmente a los niños. A los niños, y hablo niños porque ya en la edad, en la primera infancia, cosa que nosotros veíamos solo en la adolescencia, ahora nos llaman de colegios primarios a hablar de prevención de adicciones. Dentro de esto también hay que estar atento que los medios de publicidad, la televisión y el entorno social no nos están ayudando a prevenir las adicciones en los chicos, porque por hoy muchas cosas como el consumo de alcohol, tabaco, y el tabaco tuvo la ley antitabáquica, pero el consumo de alcohol está normalizado y no es así, no es inocuo. Para eso uno debe dar clases, informar, hablar con los jóvenes, y los que son docentes tienen que estar muy informados en el tema. Saber que hay un modelo de protección, un modelo de riesgo o protección. Hay un entorno que cubre a los chicos, donde el individuo tiene como primer control en la familia. La familia es ese primer modelo de protección o de riesgo. Pero la familia debe ser contenida por una sociedad, y la sociedad por las instituciones. Y dentro de las instituciones, dentro de la sociedad, está incluida la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como hermanos de iglesia somos quienes están profesando la fe, están ayudando a otros. La institución de iglesia también debe colaborar a contener a veces a esa familia y a ese individuo. Tenemos que saber que las adicciones no son solamente adicciones a sustancias psicoactivas porque son sustancias que actúan a través de nuestro cerebro e impactan en nuestra psique. También hay adicciones a procesos como la ludopatía, como la pornografía, la promiscuidad sexual, la ludopatía, juegos que han destruido familias. La adicción a personas, las relaciones patológicas aferrándonos, y eso se ve mucho en las relaciones de, fundamentalmente parejas, a veces padres e hijos también. Aferrarnos a personas, a sustancias legales, que son las sustancias, muchos psicofármacos que son recetados por los médicos, algunos analgésicos, o sea, medicaciones ansiolíticos que el médico le da para calmar la ansiedad, poder revertir otras cuestiones, o cuando hay una hipertensión asociada, porque son la receta del médico. Y a veces la vecina de al lado, doña Rosa, le dice, a mí me hizo bien, toma, y eso no es correcto, porque puede generar una dependencia. Y después las sustancias ilegales, que son las que todos conocemos, estimulantes, depresores. Pero dentro de las sustancias legales no están solamente las sustancias legales recetadas por médicos, sino que ahí podemos incluir el alcohol, podemos incluir el café, todo lo que sean las antinas, estas bebidas que se venden ahora, son energizantes, y que de energizantes no tienen nada porque lo que tienen es cafeína, es un estimulante, no aportan ninguna energía. Hay varias, ahora a la mente me viene Red Bull, hay una que la venden
y que yo esto fue muy difundido en el ambiente pediátrico porque las venden a niños porque tiene guaraná, pero lo que pasa es que no tiene guaraná solamente, tiene además cafeína. La bebida que viene con guaraná uno debe saber mirar, uno debe aprender a mirar donde dicen los ingredientes, y ahí se va a ver que esas bebidas tienen cafeína. Muchas tienen cafeína, fundamentalmente las que vienen como energizantes enlatadas, no tanto las gaseosas, ¿no? Pero uno debe saber mirar lo que consume. Y bueno, de las ilegales todas las conocemos, pero también están socialmente, según quién sea el que las consume, aceptadas. La droga como sustancia activa es una sustancia que incorporada al organismo va a producir un cambio. Va a actuar a nivel del sistema nervioso central, pero también va a actuar en otros órganos. Siempre hay una dependencia psíquica, pero a la larga se instala la dependencia física, orgánica, y es lo que lleva a la permanencia del consumo. Es lo que lleva a la adicción como tal, a la necesidad de seguir consumiendo. La dependencia psíquica, ya dijimos, por la baja autoestima, por el entorno, circunstancias vividas y situaciones no superadas. Pero después aparece la adicción física, con la tolerancia, que es la necesidad de cada vez consumir una dosis más alta para conseguir el mismo efecto. La dependencia es la necesidad, la dependencia orgánica y física, la necesidad de consumir, una necesidad imperiosa de consumir. Cuando el efecto de la sustancia pasa, yo necesito volver a consumir. Si no la tengo, si no lo hago, aparece el síndrome de abstinencia, donde aparecen ciertos síntomas muy desagradables y algunas situaciones de irritabilidad, de agresividad o de disconfort que le lleva a la persona a volver a consumir. Entonces, ¿cuál es el consejo? Evitar el primer consumo. ¿Por qué? No sirve minimizar el riesgo. ¿Por qué? Yo no estoy muy de acuerdo con el nombre de consumos problemáticos, porque es como que si no es un problema no hay consumo. Porque la dependencia física existe. Y si yo consumo menos, para no atropellar a nadie, para no tener problemas, yo consumo menos y consumo en mi casa. Si me emborracho en mi casa, si consumo un psicoactivo lo hago en mi casa, y no voy a atropellar a nadie, y designo un chofer, o sea, alguien que maneje algo, consumimos todo menos uno que es el que nos trae en el auto, que viene manejando. ¿Qué nos sirve? Que voy a seguir consumiendo. Porque yo genero la dependencia física y voy a tener la tolerancia y voy a consumir, voy a necesitar consumir cada vez más. No existe minimizar el riesgo, es seguir consumiendo. Además, llega un momento en el que el paciente no puede racionalizar lo que consume. Llega un momento en que el cuadro de abstinencia es tal, la necesidad de repetir y la tolerancia es tal, o sea, no se vuelve a repetir el mismo efecto, necesito más dosis, que yo llego a dosis que ponen en riesgo mi vida al consumir y que además son situaciones en las que yo no puedo decir no. Por eso tengo que pedir ayuda. ¿Se puede salir? Sí se puede salir. ¿Uno puede permanecer en abstinencia? Sí puede permanecer en abstinencia. Pero siempre solicitando ayuda. A veces la ayuda viene de la familia. No siempre la persona puede sola pedir ayuda, ¿no? Eso es otro tema, lo que es la codependencia. ¿Qué le pasa a la familia, al entorno?
Hay un área donde actúan todas las sustancias psicoactivas y las conductas adictivas, que se llama circuito de la recompensa, cuya la dopamina, que probablemente muchos lo hayan sentido nombrar, es un neurotransmisor que tenemos naturalmente en el organismo para disfrutar de las cosas gratas. Si yo me voy a sentar, tengo una comida, ahora mío veo, se recibe mi hija, tengo una visita agradable, inesperada, la dopamina va a ser la que me va a hacer sentir esa alegría. Cuando la persona empieza a consumir, la sustancia se encarga de alterar el funcionamiento de la dopamina o desplazarla. Y actúa en este circuito, que forma parte de la corteza prefrontal y núcleos de la base. Con esto quiero demostrarles que hay un lugar orgánico en el cerebro del ser humano donde actúan estas sustancias y que esto es lo que genera a este nivel esa dependencia. Por lo tanto, ratifico, no existe el control de daño, no existe lo que es adicciones, consumir menos y hacerlo en tu casa. Quien les diga eso les está mintiendo. Efectos, bueno, tenemos alucinógenos, cannabinoides, depresores y estimulantes, los opioides, que muchos son analgésicos y son recetados en situaciones de trauma, de lesiones graves, y bueno, después uno corre el riesgo de quedar en la dependencia si hay una predisposición incluso emocional o no fue controlado y la persona sigue consumiendo sin recurrir nuevamente al médico. Hay los alucinógenos nos van a cambiar la imagen que tenemos de la realidad, nos van a hacer alucinar como si tuviéramos un trastorno psiquiátrico, y en esa situación podemos lesionarnos o matarnos, lesionar o matar o hacer cosas que fuera de consumo no las haríamos. No podemos, vemos una realidad, o sea, nosotros percibimos algo que no es real, actuamos en consecuencia. Eso explicaría, por ejemplo, por qué Charly García se tiró a una pileta de un piso, no me acuerdo si era 7, 8 o 9, pero que se tiró de una altura terrible, sin percibir el riesgo de muerte. Eso está clarísimo. Si no hubiera consumido, no lo hubiera hecho. En la euforia, los cannabinoides, bueno, actuando en la euforia, y ahí aparecen las diferentes formas del cannabis, que a veces incluso las colocan dentro de sustancias comestibles, porque es una hierba, y la colocan y tienen los mismos efectos, y no es real. Hay nada más que 3 sustancias dentro de las casi 37 sustancias que tiene el cannabis que tienen efecto anticonvulsivante, así que no hay nada que autorice a que se legalice el cannabis, porque el que necesita usarlo con prescripción médica puede ser una persona con una discapacidad muchas veces neurológica muy severa y va a estar regulado por un médico. No justifica liberar el consumo de cannabis porque no se le da la hoja al paciente. No se le da la hoja del cannabis con las sustancias que producen alteraciones o distorsiones de la percepción, si no se le dan las sustancias que sirven como medicamento. Entonces tener planta de cannabis no tiene ninguna lógica. Creo que es una forma de encubrir un intento de delinquir, no por la familia del paciente, sino por quienes tienen el poder de decidir sobre la legalización del cannabis. Los depresores, y dentro de los depresores, yo quiero hablar fundamentalmente del alcohol, una sustancia que
es de consumo libre y que lo que provoca es un cuadro de coma similar al que se induce cuando uno hace anestesia, cuando uno estudia en la facultad, en la parte de farmacología, alcohol, y bueno, las etapas del alcohol son muy similares a la de la anestesia general. Y si uno se pasa en la anestesia general puede morir, también se puede morir en coma alcohólico. Y lamentablemente hay situaciones en las que los niños son iniciados en el consumo de alcohol por la familia, que no ve el riesgo, no lo hacen intencionalmente, sino que esto es tan socialmente aceptado. Y no es tomar poco, es no tomar. Estimulantes, bueno, tenemos varios, anfetamina, cocaína, metanfetamina, esto es larguísimo. Solo sepan que toda sustancia que altera la percepción es de riesgo. Estas son dos imágenes similares. La del lado izquierdo son estudios funcionales que se hacen en el cerebro, donde resonancia magnética funcional se llama. Del lado izquierdo se ven las lesiones de un paciente con esquizofrenia, y del lado derecho de un paciente con consumo crónico de marihuana. O sea, hay lesión funcional, que cuando se suspende el consumo se puede recuperar el área afectada. Pero cuanto más se cronifica el consumo, menos células podemos llegar a recuperar. O sea, esa función la vamos a perder, como se pierde en la esquizofrenia. El alcohol también puede provocar demencia, igual que esto, cuadros de demencia secundario al consumo crónico de alcohol. El consumo de drogas puede provocar otras enfermedades orgánicas como las arritmias. La cocaína tapa los vasos. Bueno, arritmia, partamos por las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes producen arritmia. Todas las sustancias derivadas de las metanfetaminas, que son drogas de diseño, también. O sea, le dan una energía a la persona y el organismo se ve sobrepasado por el gasto energético, produce destrucción muscular y después terminan destruyendo riñones y provocando arritmias, porque se fuerza al corazón más allá de los límites normales. El consumo de otras sustancias, como el tabaco, puede aumentar el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de pulmón. El consumo de drogas, y acá está la cocaína, una sustancia que produce alteraciones a nivel vascular. Lamentablemente uno tiene que hablar de conocidos. Maradona tiene una afección cardíaca severa, que también tiene una coronariopatía, una enfermedad de las coronarias, o sea, tiene mala irrigación cardíaca secundaria al consumo crónico de cocaína. Hoy por hoy estamos viendo jóvenes con infartos de miocardio sin factores de riesgo más que el consumo de cocaína. Pacientes jóvenes con lesiones cerebrovasculares, accidentes cerebrales isquémicos que quedan imposibilitados para caminar y que quedan secuelados por el consumo fundamentalmente de cocaína, que es lo que se conoce hasta ahora. Pero muchas veces a eso va un policonsumo agregado con otras sustancias. Y lo otro son las conductas. El uso de alcohol y droga no nos trae directamente HIV-Sida o enfermedad de transmisión sexual, sino lleva conductas que no las tomaríamos si no estuviéramos bajo consumo. Entonces, lo que ocurre es que tenemos una promiscuidad sexual y una conducta sexual diferente a la que es nuestra habitualmente. Y eso nos pone en riesgo. No solamente por el uso de agujas y jeringas, las relaciones sexuales promiscuas aumentan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, y muchas se dan en el contexto de una sustancia psicoactiva, incluso el alcohol.
incluso el alcohol. Historias de violaciones intrafamiliares secundarias al alcohol, es terrible lo que digo, pero esta es la realidad. Se producen bajo el consumo del alcohol. Y hasta en la Biblia están. ¿Y qué pasa con el consumo durante el embarazo? La mayoría de las sustancias atraviesan la barrera placentaria, o sea, pasan de la placenta, de la sangre de la mamá a través de la placenta a la sangre del feto. Los niños, hoy se está viendo, hay mucha muerte prenatal, y yo les estoy hablando de resistencia a tabaco, por madres que están bajo consumo. Es una buena oportunidad para suspender el consumo y buscar ayuda el embarazo. Porque uno tiene el aliciente de un bebé en camino, le puede dar fuerzas a la mamá para tomar la decisión de dejar la adicción. Yo creo que hay que trabajar con las mamás embarazadas, con los embarazos adolescentes, para poder llevarlas a entender que si ellas dejan por amor a su hijo, pueden después seguir en abstinencia. Que los niños mueren o nacen con síndrome de abstinencia, salen del entorno de la mamá, que tenía la droga circulando, y cuando están fuera de la mamá, a las pocas horas el chiquito se descompensa, y los médicos se desesperan, los neonatólogos no saben qué es, y bueno, en la maternidad Sardá están haciendo dosaje en los pañales. Nosotros acá en el Chaco no tenemos para hacer screening de drogas en orina. Pero esta es una realidad. Que además a veces, y cuando hubo consumo durante todo el embarazo, puede dejar lesiones cerebrales irreversibles, chicos con un nivel, hay chicos a los que se les corta la vida porque van a tener menor capacidad de aprendizaje comparada con otros niños. Esto lamentablemente es una realidad y cada vez tenemos más adolescentes embarazadas bajo consumo y más jóvenes consumiendo. El policonsumo multiplica los riesgos, o sea, ¿cómo empieza? ¿Qué es el círculo de la noche? El círculo de la noche, entran a un boliche, consumen estimulantes, a veces hacen la previa con alcohol, pero entonces cuando llegan consumen algunas sustancias estimulantes, como los energizantes, consumen cocaína, a veces las proveen, o consumen drogas de diseño, que a veces las proveen en las mismas boliches, cuando se activan y vuelven otra vez a estar con energías, vuelven a consumir alcohol. Después que consumen alcohol, vuelven a consumir, vuelven nuevamente a sentir ese letargo por el alcohol y entonces vuelven a consumir psicoestimulante en el momento que ya necesitan llegar a su casa o en el mejor de los casos no pueden dormir por el exceso de sustancias consumidas y probablemente con un psicofármaco terminan y entran en coma, que no es que se duermen, entran en coma. Esa es la realidad. Es un coma farmacológico que a veces llegan a las guardias y uno no puede identificar qué tienen. Y muchas veces llegan así, desde la casa o desde los mismos boliches, porque los mismos boliches, o se generan situaciones de riesgo, de agresión familiar, todo lo que se veía en el arbolito que les mostraba, todo puede pasar bajo efecto de consumo. Y abran los ojos, porque las adicciones pasan factura. No sirve consumir poquito, sirve no consumir. ¿Hay salida? Sí hay salida. Hay salidas a través de la prevención. Uno ya entró en consumo, tanto el paciente como la familia, porque la familia también se ve afectada, deben ponerse en manos de un terapeuta. Al paciente hay que chequearlo y hay que mirar qué órganos fueron afectados de acuerdo a lo que consumía.
no tienen que tener ningún tipo de temor en pedir ayuda. Van a necesitar también ayuda psicológica, pero si algún terapeuta les dice consumir menos, ustedes traten de ponerse como meta no consumir. Traten de busquen ayuda. Busquen ayuda a través de la familia, a través de la persona que esté más cerca. No importa, así, somos todos humanos. Todos cometemos errores. Acá perfecto no hay ninguno. Entonces no quiere decir que porque yo hoy les esté hablando, mañana yo no puedo estar en una situación, cualquier situación, no sé si de consumo o no, pero una situación, no puedo hacer lío, no puedo meter la pata, no puedo cometer un error, no puedo tener una falta porque yo soy humana. No puedo cometer un error. Bueno, si uno entró en consumo no tiene que tener temor. Y yo les diría que no importa, y estar dentro, a ver, a ustedes no les tiene que interesar. Busquen la persona con la que ustedes tengan mejor llegada. Busquen un médico, busquen un familiar, busquen un pastor de iglesia, aun si ustedes pertenecen a esa iglesia. Nada los tiene que frenar. Y busquen a Dios. Y busquen a Dios. Porque no se olviden que las recaídas en las adicciones, todo es más fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es más fácil, tomado de la mano de Dios. Y piensen que es lo que va a prevenir que una vez recuperados puedan volver a caer. Solo de la mano de Dios podemos seguir adelante. Dentro de la reeducación espiritual uno debe saber que la vida, y mi vida es un milagro. Estoy viva por milagro. Hay familias que viven años sin poder engendrar un hijo. Haberme engendrado en el vientre de mi madre no es una cuestión fisiológica, es un milagro. Esa vida está regida por leyes divinas. La salud y la felicidad no dependen de la casualidad, sino la obediencia a las leyes de Dios, que están escritas en la Biblia. Cómo debo conducirme, cómo comportarme, cómo debo vivir, está todo. Es el manual de cómo funciona el ser humano. El tabaco, el alcohol, la marihuana, cocaína, morfina, éxtasis, son todos venenos. El trabajo en exceso, el sexo promiscuo, la pornografía, el juego, cualquier conducta que nosotros tomemos para calmar nuestra ansiedad, y como las compras. Si nosotros esas cosas, que el trabajo, que es bueno, lo tomamos como una adicción y nosotros nos paramos frente al trabajo como una conducta adictiva, eso nos va a destruir. Es un veneno y es engañoso. Bueno, esto es un versículo, dice, y me ha dicho, basta mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto lo encontramos en 2 Corintios 12:9. Entonces, aprendamos a recurrir a Dios en situaciones límites en esta vida. Este es nuestro loguito. Y bueno, yo quería compartir algo con ustedes, aprender la luz así, ver que oscureció. De Jesús en el Getsemaní. Esto está en Mateo 26, del 30 en adelante. Cuando Jesús sabía que él iba a ser apresado, él se fue a un monte del Getsemaní y llevó a sus amigos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Los discípulos eran sus amigos. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro, los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan. Y comenzó a sentirse
triste y angustiado. Cristo, nuestro Cristo, se sentía triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él estaba triste, angustiado, se sentía morir. Angustiado, desesperado, muchas veces nos sentimos nosotros. Fue con sus amigos, les pidió que lo esperaran, que lo acompañaran, y se fue a pedirle a Dios y a contarle que estaba triste y angustiado, a pedirle que lo sacara de esa situación de angustia. El relato dice que cuando vuelve los encuentra a los amigos durmiendo, que ninguno pudo dimensionar el dolor que él sentía. Todos lo veían como, bueno, el maestro, el rabí, el Mesías, el Hijo de Dios, pero nadie se dio cuenta que él estaba viviendo con un hombre. Él tomó naturaleza humana y vino acá a padecer lo que padecemos hoy nosotros. Pero ¿quién estaba? Él se vuelve a ir a orar y vuelve a venir y lo vuelve a encontrar dormido. ¿Quién fue el que nunca se durmió y siempre lo estuvo escuchando? Dios, el Padre. Entonces Cristo nos entiende, Él sufrió lo que nosotros sufrimos. ¿Y qué hacía? Enseñarnos que al que tenemos que recurrir es a Dios. Dios está, Él es nuestro terapeuta. 24 horas al día, 365 días al año, para las situaciones de craving, de deseo, de consumo, para las situaciones de angustia, para cuando tenemos que tomar decisiones, para nuestra vida. Él es el terapeuta, gratuito. Nada nos cobra y está ahí presente. A Él tenemos que aprender a recurrir. Lean ese pasaje y léanlo y van a ver que hay un Dios en los cielos que está pendiente de nuestra vida, como lo estuvo pendiente de la vida de Cristo cuando Cristo estaba acá. Y que Cristo sintió lo mismo en nosotros, y hay salida. Él venció a la muerte, y nosotros vamos a vencer todo, porque todo lo perdemos en Él. Espero les haya sido de utilidad y ya van a quedar con los datos. Yo no cometí el error, no me di cuenta de poner un correo o un teléfono, pero mi teléfono el doctor lo tiene y se los puede pasar para lo que necesiten. Espero que estos grupos se multipliquen. Muchísimas gracias, doctora Perroni, por esta muy buena presentación. Quedó más que claro toda la cuestión de adicciones. Tenemos pocas preguntas porque quedó muy claro, pero una de las preguntas es si un adicto solamente es de drogas. Lo explicó bastante bien, pero mucha gente cree que el adicto solamente es porque consume drogas, y no es así. No, no es así. Puede haber adicciones a cosas muy buenas como el trabajo. Puede haber adicciones, perdón, pero bueno, sonó el teléfono, no quería que moleste. Puede haber adicciones a cosas que son tan buenas como el trabajo. Puede haber adicciones a las compras y destruir económicamente una familia. Puede haber adicciones a personas y generar relaciones patológicas, de pareja, de padres, hijos, relaciones que no son normales, que no producen felicidad, ni son relaciones que destruyen. El juego, la pornografía, la promiscuidad sexual, el sexo es un regalo que Dios nos hizo. No es un pecado ni mucho menos. Es uno de los regalos que Dios nos hizo para que lo podamos disfrutar dentro del matrimonio, para que podamos ser uno, esposa y esposo, ser uno en Dios, para que podamos nosotros tener hijos, pero además vivir una comunión completa con la pareja. Pero cuando uno usa mal
todo aquello que Dios lo dio, como el trabajo. El trabajo es otro ejemplo. En el trabajo Dios nos mandó a trabajar y ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Pero cuando el sexo es fuera del matrimonio y termina siendo una adicción y es promiscuo. Y cuando el trabajo es exagerado y termina siendo nuestra manera de escapar de situaciones angustiantes, de evadirnos, y eso es una adicción. El juego ha destruido familias enteras. ¿Por qué? Porque también activa nuestro circuito de la recompensa sin que entren sustancias, usa nuestra misma dopamina y nosotros terminamos haciendo un hábito, porque somos los seres humanos, creamos hábitos, hacemos un hábito, ese hábito termina destruyéndonos. Entonces no hay solamente sustancias, y tampoco es dos sustancias legales, de las cuales nos horrorizamos. Las sustancias legales, y ya les hago mucho hincapié en el alcohol, en el alcohol, el café, que termina destruyendo el estómago, y las sustancias energizantes, que no son más que cafeína dentro de una lata. Exactamente. Bien, muy claro todo. Y la última pregunta, y esta me parece que es una de las más importantes. ¿El adicto se recupera? Sí. El adicto, vamos a decir una cosa que es real. El adicto se recupera, sí, se recupera. ¿Hay salida? Sí, hay salida. ¿Podemos vivir en abstinencia? Sí, podemos vivir en abstinencia. Pero ¿cuál es el tema? El adicto no va a tener un rechazo de la sustancia. El adicto va a tener, porque ya su organismo conoció cuando hay sustancias y cuando hay conductas. Un objeto, llamémosle objeto de adicción. Cuando el adicto es la persona con cierta predisposición, porque es la persona la que tiene, la persona se coloca en contacto con la sustancia o conducta adictiva, la conoce. Eso activa el circuito de la recompensa. El circuito de la recompensa reconoce esa sustancia y por hábito repetimos y repetimos y repetimos varias veces esa conducta. El organismo, el cerebro, guarda recuerdos de esa conducta aprendida. Por supuesto, cuanto más largo sea el periodo de abstinencia, cuando se inicia una recuperación, un tratamiento y se pueda mantener la abstinencia, esa persona va a tener el recuerdo, pero va a ser un recuerdo lejano, no va a ser el cuadro de abstinencia, el síndrome de abstinencia o el craving, que es la necesidad imperiosa de consumir. Eso va a ir desapareciendo. Esa persona no debe volver a consumir, porque el cerebro guardó el recuerdo. Como tenemos tantas cosas que ni nos acordamos que hemos vivido, las tenemos albergadas en algún lugar. Bueno, el cerebro estuvo en contacto con esa conducta adictiva o con esa sustancia, y yo la vuelvo a consumir, probablemente vuelva a desarrollar toda la dependencia que tenía antes. Entonces, ¿cuál es la recuperación del adicto? La abstinencia. Debe abstenerse la sustancia. Y eso es lo que explica, y eso es lo que tiene que ver con la tercera raíz de este árbol, que uno debe buscar herramientas para poder vencer la abstinencia, porque hay gente que ha dejado de fumar 2 años. Yo les voy a dar el ejemplo de mi hermana. Mi hermana es tabaquista, que es licenciada en enfermería, que tiene todo un conocimiento. Ella está fumando nuevamente, ella sabe, es una persona muy inteligente, muy capaz, realmente brillante, y ella había dejado de fumar. En una situación de estrés, una situación crítica, volvió a caer. En el primer cigarrillo, de decir, bueno, voy a fumar uno y nada más,
vuelve a caer en la adicción. Y por supuesto deja lesiones orgánicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante una situación angustiante vamos a tratar de calmar la ansiedad. Tenemos un problema laboral, económico, la muerte de un ser querido, una situación que nos genera angustia, una pérdida, una ruptura de pareja, y vuelve a aparecer la adicción como el único elemento que nos lleva a calmar la ansiedad que nos genera esa situación traumática. Si nosotros cambiamos y conseguimos hacer no solamente la rehabilitación, no solamente el conocimiento para vencer la presión social, porque traer por ahí la presión social que el otro fume al lado, la toleramos. Hicimos todo el proceso de desintoxicación y la psicoterapia. Y tenemos monitoreo con un clínico. Pero ¿qué pasa con la raíz neurológica? Ahí la reeducación espiritual es lo que vale. Si yo aprendo a recurrir a Dios ante cada problema que voy a tener en esta vida, que en esta vida los voy a tener, y yo hago ese hábito de ir a arrodillarme en el Getsemaní a suplicar y a contarle, me está pasando tal cosa, ¿por qué aclamar? No a orar, aclamar a Dios, explicarle nuestra angustia. Nosotros tenemos un Dios que nos entiende. Él sabe, Él nos hizo, Él nos creó. Tenemos Cristo, que fue hombre y sabe de qué se trata y lo vivió, y también es Dios. Entonces, clamar y aprender a depender de Dios es lo que va a permitirnos permanecer en abstinencia, no tener recaídas cuando ya creemos haber salido. Que esta vida esto es una lucha, sí, nadie va a estar exento de problemas. Mañana pasado, en un minuto, puede surgir un problema que yo no tenía previsto. Entonces, aprendamos a buscar y hacer el tratamiento completo. Esto es un tratamiento completo. Acción social, vencerla con el conocimiento, sabiendo qué es lo que nos afecta a cada cosa. La terapia médica, tratamiento médico, terapia psicológica, desintoxicación, pero también cubramos la parte espiritual, la raíz neurológica. ¿Por qué neurológica? Porque nuestros sentimientos están en el cerebro, no están en el corazón. ¿Y con qué? Con la espiritualidad, una relación con Dios. Hoy más que nunca, una relación con Dios. Hoy yo les decía, hablábamos antes de empezar, Dios ha parado el mundo porque nosotros no lo mirábamos. Tuvo que parar el mundo para que nos acordáramos de Él. La relación con Dios es lo que va a mantener en abstinencia al adicto. Pero sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Bueno, buenísimo la charla. Gracias por aceptar la invitación. La estaremos llamando también para algunos otros temas también. Y nada, un gusto también conocerla y nada, agradecerle por esta charla. No, gracias a usted y yo estoy a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, los esperamos el próximo sábado con otro programa más de Conectados con Salud. Espero que tengan una buena semana y feliz sábado.